el día de hoy, creo que es primera vez que quedas en domingo, ¿no? Primera vez, sí. Creo que sí. Y es un honor para mí presentarle a Dr. Lucas Leis. No presento como Sergio Valerga, pero él es Dr. Lucas Leis y usted va a escuchar un fuerte aplauso. Gracias, Lucas. Gracias. Hola, buenos días, iglesia. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Qué gusto enorme poder estar con ustedes. Como decía recién el pastor Cali, he venido en varias ocasiones a eventos particulares con pastores o ayer con papás, pero nunca estuve aquí en la congregación, así que estoy feliz de conocerles, de verles y de ver lo que Dios está haciendo aquí en medio de ustedes. Déjenme decirles muy rapidito, los pastores tienen una tarea muy difícil, porque además de ministros, son humanos. Ellos tienen días como todos nosotros, ellos se animan, se desaniman según las circunstancias. Y a veces el pastorado es también un tanto ingrato porque los pastores, como en ninguna otra profesión, además de hacer bien las cosas, las tareas que nos tocan, tenemos que muchas veces ser el gran ejemplo de ser esposo, esposa, papá, mamá. Y eso a veces se hace realmente complicado, porque la congregación a veces te evalúa según lo que hacen los hijos, según cómo le trataste, no solamente cómo predicaste, sino si le miraste, si sonreíste, si en un momento tuviste una mala reacción, eso se convierte en un problema. Así que yo quiero que ustedes le den un gran aplauso a sus pastores, quiero que ustedes les animen y quiero que sean conscientes de eso. A los pastores hay que animarlos, no hay que venir a ellos con expectativas incorrectas. Todos los seres humanos somos personas necesitadas de gracia. Los cristianos somos peregrinos frágiles que nos encontramos con el mapa de la cruz para albergarnos en el mesón de la gracia. El Evangelio plantea un mensaje que es completamente disruptivo a lo que cree la civilización humana y es que necesitamos la ayuda de Dios. El Evangelio grita, presenta de manera clara que Dios ama a gente mala, que Dios ama a quien no se lo merece. Porque si Dios solamente amara a quien se lo merece, sería como uno de nosotros. Yo te amo si me tratas bien, ¿cierto? Y eso es lo que hace cualquier ser humano. Pero Dios, Él es diferente, Él es distinto. Él ama aunque Él ama a pesar de. Así que hoy yo quiero que respondamos una pregunta muy simple, pero yo creo que es increíblemente importante que la respondamos con claridad bíblica. Y la pregunta es, ¿por qué necesitamos a la iglesia? ¿De qué se trata esto? Si somos honestos, muchas veces evaluamos a la iglesia según nuestras propias experiencias, o sea, de manera subjetiva. Si tuvimos una buena experiencia, llegamos a la conclusión de que la iglesia es buena. Pero si tuvimos una mala experiencia, llegamos a la conclusión de que la iglesia es mala. El problema con eso es que sería como que un no vidente, un cieguito, tocara un elefante y le tocara la trompa y llegara a la conclusión de que la iglesia se parece a una víbora. Sería un disparate pensar eso. Pero si solamente tocó la trompa y no ve el resto del elefante, bueno, es normal que esa sea su conclusión. Y tristemente muchas veces tenemos ese tipo de conclusiones. Según nuestras propias experiencias, evaluamos a la iglesia. Claro, la mayoría de nosotros hemos tenido ambas experiencias. Hemos tenido buenas experiencias, por eso estamos aquí, pero también hemos tenido experiencias tristes. ¿Y cuál es la razón? Bueno, la primera razón es que la iglesia está hecha de personas y las personas somos imperfectas. De hecho, si alguna vez escuchás acerca de una iglesia perfecta, por favor no vayas porque la vas a arruinar. En el momento que entras siendo una persona imperfecta, vas a contaminar esa perfección. Pero claro, esto es una broma porque la iglesia perfecta no existe. Así que lo que necesitamos es una eclesiología bíblica acerca de la iglesia. ¿Qué es eso? Bueno, es una conclusión evaluativa que esté basada en lo que la Biblia dice y no simplemente en nuestras sensaciones, emociones o experiencias. Necesitamos ir a la palabra de Dios y hacer algunas observaciones objetivas de para qué Dios hizo a la iglesia y por qué la necesitamos.
¿Quiénes trajeron sus neuronas hoy a la congregación? Seguro, seguro, ¿cierto? ¿Sí? ¿Las tenés encendidas? Bueno, yo te voy a ayudar a pensar. Así que, por las dudas, si a tu lado tenés a alguien que no está del todo despierto, zamarreale un poquito, tenés permiso ahora, tirale de las orejas y vamos a mover las neuronas y pensar en esta pregunta. ¿Ah? Muy bien. Y voy a comenzar con 2 aclaraciones de lo que la Biblia nos enseña que la iglesia no es. Una un poquito la dijimos, ahora en un ratito la vamos a ampliar. Pero esto es lo primero a tomar nota. Mis hermanos amados, la iglesia no es un lugar. Según la Biblia, la iglesia no es un lugar al que vamos. Tristemente, muchas veces la costumbre, aún en el ámbito de la iglesia, es llamar al templo la casa de Dios. Pero no, eso no es lo que nos enseña la Biblia. El templo no es la casa de Dios. Es una casa, un lugar que le dedicamos a Dios. Pero no es que Dios habita en los templos. De hecho, grábate esta idea. Dios siempre está en su iglesia, pero no siempre está en el templo. Porque el templo pasa a ser iglesia cuando la primera iglesia abre la puerta, que es una persona. Mis hermanos, según la Biblia, los cristianos no vamos a la iglesia, sino que somos la iglesia. Y te lo voy a demostrar con palabras del apóstol Pablo. En cierta ocasión, el apóstol Pablo está dando un discurso en el monte de Roma, perdón, en el monte del Areópago griego, el campo de Marte se llama, donde estaban los principales filósofos griegos de su tiempo. Y dice lo siguiente en Hechos capítulo 17, versículos 24 al 28. Dios fue el que hizo el mundo y cuanto en él existe. Y por cuanto es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos que el hombre construya. La versión clásica dice, no habita en templos hechos de manos de hombres. Ni necesita que los seres humanos satisfagan sus necesidades, porque Él es el que da la vida y aliento a todas las cosas. De un solo hombre creó a la humanidad y luego distribuyó las naciones sobre la faz de la tierra tras decidir de antemano cuándo y cuáles serían sus fronteras. En todo esto, el propósito de Dios era que las naciones lo buscaran y quizás palpando descubrieran el camino donde se le pudiera hallar. Porque Él no está lejos de ninguno de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como uno de los poetas dijo, somos de la familia de Dios. Interesante. Este es el apóstol Pablo diciendo, Dios no habita en templos que el hombre construya. Dios es más grande. Él estableció los límites de la tierra. Estamos hablando del creador del universo. Dios es quien creó lo que está en el mar, lo que está en la tierra, lo que está en el cielo. Él es el creador de las galaxias y las megagalaxias. Él es el inventor del tiempo y el creador del espacio. Así que, ¿cómo le vamos a poder encerrar en un lugar? Y esto es muy importante. Pero también, esto quiere decir otra cosa. Y es que Él está entonces con nosotros, donde quiera que vamos, todos los días. Así que no es que venimos al templo porque aquí habita la presencia de Dios o aquí baja la presencia de Dios, cuando está buena la alabanza, como a veces se da a entender en algunos rincones de la iglesia contemporánea. Yo no sé si has escuchado eso alguna vez, pero es probable que alguna vez se te dio la idea. Si la alabanza está buena, baja la presencia de Dios, como si fuera un teenager Dios, que si le gusta la música y nos cantamos la última de Hillsong bien y si no, no baja. Bueno, no, Él está con nosotros y en nosotros. El apóstol Pablo también le dice a los corintios, en 1 Corintios 6, 19 al 20, ustedes son templo del Espíritu Santo. Así que la iglesia no es un lugar. Segunda aclaración, mis queridos, la iglesia cristiana no es una asociación de gente perfecta. De hecho, eso es exactamente lo contrario a lo que enseña la Biblia. Hace un ratito dije algunas ideas respecto a esto. Dios ama a gente mala. Si Él amara solamente a quien se lo merece, sería como uno de nosotros. Pero no, Él tiene algo que es diferente a nosotros. Y es gracia perfecta. Misericordia que se renueva todos
los días. Yo sé, suena un tantito escandaloso o injusto eso, pero la verdad es que lo debemos agradecer, porque si dependiera de nosotros nuestra salvación, estaríamos perdidos. Lo que necesitamos es justamente un Salvador. Así que creer que nosotros los cristianos somos perfectos y los de afuera son los imperfectos va completamente al revés de lo que cree y enseña el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico lo que nos enseña es que no hay bueno ni aún uno y todos necesitamos un Salvador. Porque las consecuencias de nuestro pecado son equivalentes a estar separados de Dios y aún a no estar en armonía con nosotros mismos. Interesante, ¿cierto? Por eso es que necesitamos a un Dios de gracia. Quizás a más de uno en esta mañana le llama la atención lo que estamos diciendo, porque tristemente aún la religión cristiana, que atención, no es lo mismo que el cristianismo bíblico, lo que nos enseñó es que el cristianismo también enseña lo siguiente: pórtate bien porque si no Dios o la deidad te va a maldecir. Y eso no es lo que enseña el cristianismo bíblico, eso será la religión, incluso la cristiana. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la religión siempre enseña lo mismo: pórtate bien y la deidad te va a bendecir. No obedezcas y la deidad te va a maldecir, sea cual sea esa deidad. Y el cristianismo bíblico enseña otra cosa. Enseña: ama a Dios por sobre todas las cosas, porque Dios te amó primero. Y eso crea una relación que justamente crea un corazón distinto que por agradecimiento te invita a obedecerle a Dios. Pero no porque le tienes miedo, sino porque le amas, porque entendiste que Dios te amó primero. Y en el medio tenemos la religión cristiana, que es el mismo sistema pagano que te describí al principio, pero con algunos versículos bíblicos. Lo que necesitamos es un cristianismo bíblico que entienda la gracia. La iglesia, mis hermanos, es una comunidad de gente imperfecta que lo que se encontró es con la gracia de Dios y entendió que necesita un Salvador. Por eso es que el pensamiento cristiano es cristocéntrico y no antropocéntrico como el del mundo. El pensamiento contemporáneo, y esto lo vas a ver continuamente en las redes sociales y aún en las películas y en las canciones, es que el ser humano está en el centro del universo y se merece absolutamente todo. Y entonces, si se porta bien, las cosas le salen bien, pero no, eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que todos somos pecadores y necesitamos a un Dios misericordioso y lleno de gracia por nuestra imperfección. Así que la iglesia no es un lugar de gente imperfecta, un lugar de gente perfecta, sino el lugar donde nos congregamos, aquellos que reconocemos que solitos no nos podemos salvar, sino que necesitamos a un Salvador. Y nos juntamos para animarnos, para ayudarnos a entender mejor esa gracia y esa misericordia que nos invita a vivir según su voluntad, pero siempre dándonos nuevas oportunidades de crecer en fe. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 1 al 8. Así que Dios, dice Pablo de nuevo, no nos ha declarado justos por haber creído. Dios nos ha declarado justos por haber creído. Y disfrutamos de la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Es por medio de Él y confiando en su promesa que participamos de ese amor que no merecemos y en el cual nos mantenemos firmes. Incluso nos sentimos orgullosos de la esperanza de gozar de la gloria de Dios y nos gozamos aún de las aflicciones porque ellas nos enseñan a tener paciencia. Y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas y así nuestra esperanza se fortalece. Esa esperanza nunca nos defrauda, pues Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. Cuando éramos incapaces de salvarnos, Cristo llegó en el momento oportuno y murió por nosotros, pecadores. O sea que es muy difícil que alguien dé su vida por una persona justa y buena, aunque en efecto alguien pudiera hacerlo y darse un caso así,
Pero Dios, no obstante, nos demostró su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros, aun cuando todavía éramos pecadores. Así que los cristianos no es que estamos graduados de la imperfección y ya no tenemos luchas. Aquí lo está diciendo bien clarito el apóstol Pablo. Seguimos teniendo luchas, pero lo que hemos encontrado es que contamos con la gracia de Dios. Hemos conocido al Salvador. Y eso genera en nosotros aún el fruto de que el Espíritu Santo nos ha vivificado, nos ha dado una nueva naturaleza que nos permite ser reconciliados con Dios. ¿Alguien entiende lo que estamos diciendo? Dale un aplauso a Dios por su gracia. La cosmovisión contemporánea acerca del ser humano, esto tiene que ver con antropología, es que el ser humano es básicamente bueno, aunque en el canasto hay un par de manzanas podridas. ¿Sabes quién predica esto? Por ejemplo, Disney, continuamente. Esto te lo han predicado prácticamente desde que naciste y empezaste a mirar películas, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que dice la Biblia es que no somos esencialmente buenos, sino que somos naturalmente malos y necesitamos el poder de redención que solamente podemos experimentar en Jesús. Si alguno de ustedes ha escuchado hablar, por ejemplo, del pecado original, es muy fácil darse cuenta que eso es con lo que contamos desde que nacemos. Yo tengo 2 hijitos, mi hijita mayor se llama Sofía y mi hijito menor se llama Max. Y cuando Maxito tenía 2 años, un día entro a la casa y estaba pintando una pared y le pregunté qué estaba haciendo. ¿Qué pasó, Maxi? Ahí. Y justo pasaba el perrito por atrás y me dijo, babau. O sea, el miserable todavía ni hablaba porque no tenía ni 2 y ya le echaba la culpa al perro. Esa es nuestra naturaleza. Para nosotros es muy fácil echarle la culpa a alguien más. Y lo que nos sale naturalmente es la maldad. De hecho, muchas veces lo que más nos incita a hacer algo es que alguien lo prohíba. ¿Cierto? ¿Por qué nos pasa eso? Esa es nuestra naturaleza humana. Y lo que necesitamos es un Salvador, un Redentor que transforme nuestra naturaleza. Así que la iglesia no es un lugar y número 2, no es un club de gente perfecta. Así que perdonen mis hermanos y amigos, lo más disparatado que alguien puede hacer con la iglesia es decepcionarse de que tiene gente imperfecta. Sería tan ridículo como ir al hospital y decepcionarse de que está lleno de enfermos. Claro que la iglesia está llena de gente necesitada de gracia. Lo que nos hace diferentes no es que no luchamos con el pecado ni tenemos dificultades. Lo que nos hace diferentes es que hemos reconocido el regalo de la gracia de Dios expresada en la cruz del Calvario. Y ahora intentamos no pecar. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos, no porque estamos asustados. O sea, no por religión, sino por relación. ¿Escuchaste alguna vez esa frase? El cristianismo no es una religión, sino que es una relación. Muchas veces la repetimos como cliché, pero ¿qué significa? Bueno, tiene que ver justamente con el gran mandamiento. El gran mandamiento no fue que obedezcamos a Dios. Yo escucho a veces en las redes sociales, lo miro continuamente, gente que cree que está predicando Biblia y te dice que lo que Dios más quiere es que lo obedezcas. No. Cuando a Jesús le preguntaron qué era lo más importante, no dijo, obedezcan a Dios por sobre todas las cosas. Dijo, amen a Dios por sobre todas las cosas. Claro, si le amo, voy a hacer lo posible por obedecerle. ¿Por qué? Porque confío en Él, porque quiero agradarle. O sea, es por agradecimiento. ¿Te diste alguna vez cuenta que la palabra gracia tiene que ver con agradecimiento? De hecho, yo sospecho que cuando alguien no entiende la gracia, nunca está realmente agradecido. Estas 2 palabras hacen simbiosis, son parte de la misma realidad. Así que ya dejamos en claro qué no es la iglesia, así que ahora respondamos qué es la iglesia y cómo está hecha y sobre todo por qué la necesitamos. Bueno, otra vez, según la Biblia, algo que ya Pablo adelantó en el texto que leímos, es, número 1, que la iglesia es una familia de fe.
La iglesia no es un lugar, pero sí es una familia. Pensemos en este concepto, familia. ¿Para qué sirve la familia entonces? ¿De qué se trata una familia? ¿Qué te da la familia? Bueno, lo número uno que nos da la familia es nuestra identidad. La expresión externa de eso es, por ejemplo, tu apellido. ¿Tienes el apellido de quién? De tu familia. Pero también tiene que ver con genética, por ejemplo. Eso quizás no se ve a simple vista, a menos que sea muy notable de quién eres hijo o quién eres hija. Si ustedes, por ejemplo, vieran a mi hijita Sofi, inmediatamente se darían cuenta que, pobrecita, se me parece. Si está cerca mío, la gente se da cuenta que es mi hija porque se le nota. Así que nuestra identidad está condicionada por nuestra familia. Y una buena familia es intencional en proveer identidad. Lo número dos es pertenencia. Tú eres parte de una familia, no de otra familia, ¿cierto? A veces queremos ser parte de familias diferentes, pero siempre seremos parte de una familia. Y una familia que trabaja bien, que cumple su función, genera memorias conjuntas, tiene una historia y eso te hace pertenecer a esa familia. Número tres, la familia provee a nuestras necesidades, ¿cierto? Siempre en la familia estamos procurando que todos tengan sus necesidades satisfechas, sobre todo los papás. Desde que nacen nuestros hijos queremos proveerle a sus necesidades. ¿Cuál es el paso siguiente? La protección. La familia te protege, te cuida. Los padres, los buenos padres sobre todo, cuidan a sus hijos. Yo no soy una persona violenta para nada, ni el tamaño me da para hacerlo, pero si alguien se metiera con mis hijitos, yo me peleo hasta con King Kong, me peleo con quien sea. ¿Por qué? Porque quiero proteger a mis hijos. La familia se protege y la iglesia también fue diseñada por Dios para nuestra protección. Y una más, también la familia nos corrige. La familia nos enseña a vivir. Sobre todo los buenos padres, ¿qué hacen con los hijos? Les disciplina. Les ayudan a tomar mejores decisiones, justamente tomando en cuenta de que si los dejamos así a la naturaleza, van a ser unos inadaptados sociales. Hay que enseñarles cortesía, escucharse, darle lugar al otro, aprender a comportarse socialmente. Eso es lo que enseñamos los padres en el hogar a nuestros hijos. Y la iglesia también está para corregirnos. Esto es muy importante con lo que vamos a decir después. Hay gente que a veces se ofende si sus pastores o sus líderes, o sea, sus padres espirituales le dicen, mira, eso no es correcto y eso no te hará bien. Pero la iglesia también está para cumplir con esa función. Y justamente cuando los padres espirituales no corrigen, son como padres que no disciplinan. Y eso no nos haría buenos padres. Quizás nos haría inicialmente padres populares. Cuando somos pequeñitos pensamos, lo ideal es que papá y mamá me digan todo que sí. Pero cuando uno es adulto sabe que no es bueno que los padres nos digan todo que sí. ¿Cierto? Queremos que nos eduquen. Eso incluye la corrección. Por eso cuando los pastores te dicen todo bonito y todo lindo, no necesariamente te están ayudando a sacar lo mejor de ti. Porque tarde o temprano, los buenos padres y una buena familia también tienen tareas de corrección. Así que esta es la primera analogía, lo primero a tener en cuenta. La iglesia es la familia de Dios en la tierra. Número dos. La iglesia no solo es una familia, sino que es una comunidad de gracia, otra vez esta palabra, pero le agrego un adjetivo, terapéutica. La palabra terapia viene del griego, terapia, y tiene que ver con cuidado para la sanidad. Y tiene que ver también con el concepto anterior. Tenemos que corregirnos, tenemos que ayudarnos a vivir mejor, tenemos que animarnos los unos a los otros, tenemos que coeducarnos como familia, sobre todo si queremos ser una familia sana que produce lo mejor de cada uno de sus miembros. ¿Sabes cuál es una de las frases más repetidas en el Nuevo Testamento? No es demasiado religiosa y es una frase maravillosa. Es los unos a los otros. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos hizo y Él sabe
que nuestro comportamiento está condicionado por nuestras relaciones. Los seres humanos somos entes sociales. Nos necesitamos los unos a los otros. Por lo tanto, el individualismo y la soledad son siempre extranjeras en la tierra del crecimiento y el desarrollo espiritual. No hay manera de crecer en tu fe a solas. No hay manera. Tú necesitas a otras personas alimentando tu fe, animándote a las buenas obras y corrigiéndote cuando estés tentado o tentada a hacer las malas. Por eso es que separados unos de otros nos enfriamos y nos desconectamos de las cosas de Dios y nos olvidamos de su gracia y su misericordia. Lo que empezamos a cultivar, en cambio, es una mentalidad de consumo y de ventaja, donde todo se trata de lo que nosotros queremos hacer o de tomar ventaja sobre otras personas. Y ese es el mundo en el que vivimos. Pero la iglesia justamente fue creada por Dios y soñada por su corazón para ayudarnos a sanar de esa enfermedad. Hoy hay una pandemia dando vueltas a nuestro alrededor. ¿Sabes cuál es? Bueno, hay dos. La primera es una pandemia de soledad. Hoy hay demasiada gente sola y la soledad es pésima consejera. Y la otra pandemia tiene que ver con la misma realidad y es el egoísmo. Quizás alguien podría incluso sugerir que son dos lados de la misma moneda, porque el egoísmo sin dudas que siembra y luego cosecha soledad. La iglesia justamente fue diseñada y soñada por Dios para responder y curar esa pandemia que nos hace mal. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Quizás conoces este texto. Dice otra vez la Biblia: sigamos firmes en la esperanza que profesamos, porque Él cumplirá la promesa que nos hizo. Tratemos de ayudarnos, aquí está la frase, unos a otros para animarnos al amor y hacer el bien. No dejemos de reunirnos. La versión clásica dice congregarnos, como algunos acostumbran a hacer, sino que animémonos unos a otros, y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. Hoy algunos tienen la idea limitada de que congregarse en una iglesia es sinónimo de consumir un sermón semanal, sea en el templo o peor, en una pantalla. Nadie me malentienda lo que voy a decir. Gloria a Dios por la tecnología. Qué genial que durante la pandemia del COVID pudimos juntarnos a través de Zoom o mirar reuniones en una pantalla. Y hoy es genial también que podés mirar algún evento o escuchar a algún otro predicador en una pantalla. Pero atención, congregarse no es algo que podés hacer a través de una pantalla, ni algo que se reduce a consumir un speech semanal. Congregarse tiene que ver con esta frase, los unos a los otros. Te lo aterrizo así. Congregarse no tiene que ver solamente con conocer, sino con ser conocido. O con escuchar, sino con ser escuchada. ¿Vos necesitas escuchar? Claro que sí, pero también necesitas a alguien que te escuche. Y para eso Dios soñó con la iglesia. Por eso es que el congregarse tiene mucho más que ver con el los unos a los otros que con escuchar sermones semanales. Escuchar sermones semanales es genial. Venir al templo, juntarnos una vez por semana, es buenísimo, es importante, pero congregarse es mucho más que eso y tú lo necesitas y yo lo necesito. Mira, te lo hago personal. Yo leo libros continuamente, muchos de ellos libros cristianos, leo la Biblia casi todos los días, tengo un doctorado en teología, por eso Cali me presentó como doctor, no es que soy médico, así que no vengan con que les duele algo, pero tengo un PhD en teología, he estudiado griego, hebreo, yo pudiera decir, yo me basto a mí mismo para mi crecimiento espiritual, pero no, yo necesito escuchar a otras personas, yo necesito aprender de otras personas. Yo necesito la perspectiva de otros líderes y otros pastores, aun si han estudiado menos que yo. ¿Por qué? Porque cuando no hago eso,
me hago esclavo de mi propia opinión. Y mi propia opinión siempre será limitada. ¿Por qué? Por esa naturaleza que primero denuncié. Yo soy un pecador. No estoy graduado del pecado. Yo lucho con el egoísmo todos los días. Es mi vieja naturaleza. Lo genial es que cuento con la nueva. El Espíritu Santo ha venido a mí para poder vencer con el bien el mal. Pero no es que ya se terminó la lucha. El apóstol Pablo decía, yo prosigo a la meta, pero no que ya la haya alcanzado. Y él era el apóstol Pablo. De hecho, en Romanos capítulo 7 dice algo increíble. El apóstol Pablo, el quizás inventor del cristianismo luego de Cristo, dice lo siguiente: lo que quiero hacer no siempre hago. Lo que no quiero hacer a veces termino haciendo. El apóstol Pablo admite eso. Claro, quizás a alguno de ustedes esto les suene raro, porque quizás alguna vez fue parte de alguna congregación donde el pastor o los pastores daban a entender que siendo los benditos y herederos de Jehová, ya tenían todo solucionado en su vida y su familia era perfecta y no tenían ninguna dificultad. Bueno, te mintieron. Ningún pastor, por más bien que predica o cuán grande sea su iglesia, venció su vieja naturaleza. Porque si el apóstol Pablo no lo hizo, menos uno de nuestros contemporáneos. Predicar bien tiene que ver con elocuencia. La espiritualidad no tiene que ver con lo que hacemos en un escenario. Mira, yo he aprendido lo siguiente. Tengo muchos años de iglesia, de servir al Señor. Sirvo al Señor desde los 19 años a tiempo completo. He predicado en estadios de fútbol, en todos los continentes, en circunstancias muy diferentes. Yo sé que si voy a una iglesia conservadora, probablemente habrá un púlpito de madera, no como este, y me toque quedar quietito ahí, me toque mover así. Porque eso es lo que uno hace en este tipo de iglesias, con una Reina Valera 1960 negra bien grande, y estar vestido formalmente. Si voy a una iglesia pentecostal, tengo que moverme así como desesperado, para que la iglesia esté prestando atención. De hecho, si voy a una iglesia un poco más allá, sí, ya profética, apostólica, hay ciertos ademanes que tengo que hacer. ¿Y saben qué es lo peor de eso? Funciona. No tiene nada que ver con espiritualidad. Hoy estamos en un mundo tan ingenuo que algunos creen que se puede aparentar espiritualidad por hacer videitos con música conmovedora en las redes sociales. Que es bastante curioso que en tu momento de intimidad con el Señor alguien tenga una cámara y te esté mirando. Estamos en un evangelio más natural. Somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. Y esto no es un justificativo de bajar la guardia ante el pecado. No. Pero esto es cambiar nuestra motivación de por qué lucho con el pecado y a la vez me hace parar en la realidad. No en una idea romántica o religiosa acerca de esas luchas que todos tenemos. Necesitamos la gracia de Dios y necesitamos ser honestos. Y más, necesitamos a la iglesia. Nos necesitamos los unos a los otros. Yo necesito ser corregido. Yo necesito a alguien que me diga, hey, eso Lucas es una tontería. Gracias a Dios por mi esposa que lo hace casi a diario. Pero también necesito otros hermanos y hermanas en la fe que continuamente me ayuden a reconocer la gracia de Dios, la guía de Dios y el consejo de Dios expresado en su palabra. Una idea más. La iglesia, mis hermanos, también es un ejército de misericordia y transformación social. ¿Por qué un ejército? Porque tenemos una lucha y tenemos un enemigo, que no son los pecadores. Si nosotros somos pecadores necesitados de gracia, nuestro enemigo no son los pecadores. ¿Quién es nuestro enemigo entonces? Nuestros enemigos son la injusticia, la falta de misericordia, el ventajismo, el consumismo. Eso es con lo que lucha la iglesia. Y sobre todo, en términos teológicos, el peor enemigo de todos, la muerte. ¿Qué te cuento? En un sentido teológico, la muerte tiene que ver con disforia, tiene que ver con separación.
La muerte espiritual tiene que ver con nuestra ausencia de Dios en la vida cotidiana y a la vez una disforia personal, no aceptarnos a nosotros mismos, lo cual nos impide aceptar a otras personas, lo cual nos invita a vivir en aislación, nos enferma de soledad. Pero Dios, que nos ama, quiere que vivamos en armonía con Él, en armonía con nosotros mismos y en armonía aún con otras personas, llenos de amor, porque esa es su esencia. Qué interesante. El mundo lo que te predica es completamente lo opuesto, aunque solapadamente te engaña a no darte cuenta. Por ejemplo, continuamente vas a ver por ahí el mensaje de be yourself. Pero los mismos que te dicen be yourself o love yourself, ámate a ti o sé tú mismo, te van a enseñar a rechazarte. De hecho, es uno de los dichos más populares en aquellos que hoy apañan el transgenderism. O sea, love yourself, you have to be yourself, pero rechaza tu genitalidad, rechaza tu herencia genética, rechaza tu rol social y aún rechaza a tu familia. Es exactamente lo opuesto, pero te van a predicar, be yourself. Su tiempito atrás hablaba con un hombre que por muchos años intentó ser una mujer, hasta que contrajo un cáncer de próstata y tuvo que admitir, ninguna mujer en el planeta Tierra nunca en la historia tuvo, tiene o tendrá cáncer de próstata. Pero por 25 años había intentado ser una mujer. Lo que era un hombre disfrazado de mujer, rechazando su genitalidad, que tristemente le terminó confirmando que era imposible de hacer. No hay manera. No es una discusión cultural. Pero el mundo nos quiere convencer del opuesto. Entonces crea un montón de confusiones y disforias y rechazos para que vivamos confundidos y faltos de amor, ausentes de Dios, rechazándonos a nosotros mismos y rechazando a los demás. La iglesia, en cambio, viene a proclamar el mensaje de la gracia, de la misericordia y del amor. Que claro, luego nos invita a vivir correctamente. ¿Por qué? Porque si yo te amo, te ayudo a vivir mejor. No es que te aplaudo si te vas a lastimar. No es que te digo, be yourself. Eso es amar, eso no es amar, eso es egoísmo. Eso es autosuficiencia. Eso es autoprotección. No te corrijo porque no me vas a dar like. Quien ama, disciplina. Quien ama, previene, corrige. No por autoprotección, sino por la protección del otro. Y para eso Dios soñó a la iglesia. Mis hermanos amados, el mundo no tiene idea del enorme valor de que millones de cristianos continuamente estemos hablando del valor de la honestidad, de la integridad, pensando en ser mejores esposos, mejores esposas, ser fieles, ser buenos padres, ser íntegros, ser trabajadores, ser generosos. El mundo no tiene idea, pero ¿será que nosotros nos damos cuenta del valor de ser iglesia? Allí afuera ni sospechan el poderoso efecto de que millones de personas aprendan con intencionalidad cada semana a no pensar con el yo adelante. Y que ese deseo emerja de la gracia y no de la culpa, la vergüenza o el interés. Que millones de personas nos sepamos beneficiarios de gracia es fundamental para curar a una sociedad enferma de egoísmo y soledad. Por eso estamos acá. No estamos acá porque nos gusta el culto. No estamos acá para evaluar si cantaron la última de Hillsong y nos gustó la alabanza. No estamos acá para ver si Cali dijo lo que nos gusta escuchar. Estamos acá porque Dios nos ha convocado a hacer un ejército de transformación social, donde quiera que Él nos pone. La iglesia.
Es el sueño de Dios para cambiar el mundo. Y atención, también para cambiar tu mundo. Yo te lo digo sin atenuantes en esta mañana. Tú necesitas a la iglesia. Así como la iglesia te necesita a ti. Porque la iglesia es más frágil cuando cada uno de nosotros, sus miembros, no ocupamos su lugar. Yo no sé dónde estás en tu historia con la iglesia, pero sí quiero decirte que Dios te hizo para que tu historia sea parte de su iglesia. Por eso estás aquí. Esto no significa que tienes que usar la mayor parte de tu tiempo para las actividades del templo, ¿no? Pero sí quiere decir que tu carrera, tu vocación y tu energía tienen todo que ver con esta convocatoria divina de que seas parte de su embajada aquí en la tierra. Ponte de pie conmigo. La iglesia es un proyecto creativo de redención, un organismo vivo y no una institución, una comunidad de gracia y no un lugar, un conjunto de costumbres. Y es una tragedia cuando perdemos esto de vista. Hace algunas semanas atrás estaba en la Universidad de Harvard, donde estoy tomando algunos cursos, y estaba revisando la historia de este lugar. Alguien me dice, es que la Universidad de Harvard comenzó con unos pastores que querían educar al pueblo cristiano. Me puse a investigar. Lo mismo pasó con Princeton. Lo mismo pasó con Oxford en Inglaterra. Las principales universidades del mundo han sido iniciativas de la Iglesia de Cristo. Cuando uno mira la historia, se da cuenta que la iglesia siempre estuvo presente cuando hubo progreso genuino y aún misericordia. Otro ejemplo es la Cruz Roja. ¿De qué se trata la Cruz Roja? De que los cristianos querían curar a los heridos aún de los enemigos. Gracia. Misericordia. La iglesia no es otra comunidad social que predica lo mismo que el mundo. Allí afuera todos quieren pensar con el yo adelante, pero nosotros entendimos que necesitamos a alguien más poderoso que nosotros mismos. Necesitamos a un Salvador. Se llama Jesús. Y cuando le abrimos nuestro corazón, Él cambia nuestra vida, nos regala propósito. Entendemos que nuestro destino es superior a acumular cosas aquí en la tierra, porque tenemos un destino eterno. Entendemos también que tenemos un propósito de cambio social. Dios te hizo, Dios te llamó, para que el mundo al ver tu vida se dé cuenta de que vale la pena confiar en el Señor. En Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió en Él, aún antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por el puro efecto de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios te eligió para que el mundo al ver tu vida se dé cuenta que Él es bueno. El mundo necesita a la iglesia. Y vos necesitas ser parte activa de la iglesia. Dios te puso aquí, no porque esta es una comunidad perfecta. Dios te puso aquí porque esta es una comunidad de gracia. Lo que tú hagas aquí en la iglesia repercutirá no solamente en tu vida espiritual, atención, en la vida de tus hijos y por qué no también de tus nietos. Así que hay de nosotros cuando somos tan lazy, vagos y consumistas que lo único que pensamos es: me gusta o no me gusta la reunión. Llegó la hora de soñar con el sueño de Dios, ser parte activa de la iglesia. Así que te quiero animar y desafiar a repetir 3 afirmaciones que tienen todo que ver con este mensaje que viene de la palabra de Dios. La primera afirmación es la siguiente, y quiero que lo digas con certeza. Primero quizás lo vas a repetir simplemente porque otro lo hace o porque yo te invito a hacerlo, pero quiero que lo creas. La afirmación es muy simple, pero es muy poderosa, y es esta: yo soy la iglesia
Llegó tu hora de decirlo. Ahora como que lo crees, dale. De hecho, no lo digas al aire, díselo a alguien. Mira a alguien a los ojos y decíselo. Afirmación número 2. Yo necesito a la iglesia. Una vez más, mira a alguien ahí a tu alrededor y decíselo a los ojos. Yo necesito a la iglesia. Y ahora viene la más osada. Pero esta es importante también, es crucial. La iglesia me necesita a mí. Dale, míralo a alguien. Mira a alguien y decíselo. Y no, esto no se refiere solo a las actividades del templo. Esto se refiere a ser familia. Tu familia te necesita. Y vos necesitas a tu familia. Esta es tu familia espiritual. ¿Cuántos hispanos hay aquí alrededor? ¿Quién los va a alcanzar? No es tarea de tus pastores, es tuya. ¿Qué hace falta para alcanzarlos? Misericordia, protagonismo, ¿qué más? Ganas, ¿qué más? ¿Qué más? Tiempo, ¿qué más? Dinero. Claro que hace falta dinero. No hay manera de hacer buenos programas que sean suficientemente atractivos si no hay dinero. ¿Por qué ponemos la ofrenda en la iglesia? Porque si le doy 100 a Dios, Dios me da 1000. Esa es una mentira de la religión. Dios no necesita tu dinero para bendecirte. Dios ya te ha bendecido con toda bendición espiritual. Pero quien no entiende la gracia, nunca ofrenda. Solo compra. Esta congregación necesita de tu inversión. No hay manera de crecer sin invertir. Necesita de tu energía, de tus talentos, de tu tiempo, de tus dones, de tu pasión, de tu dinero, para que otras personas conozcan el amor de Dios. Para que otras personas se encuentren con este mensaje de gracia que el mundo no predica. Para que otras personas se puedan reconciliar no solo con Dios, sino aún consigo mismos. Lo cual es vital para que se puedan reconciliar con otras personas, quizás con su familia. Por eso la iglesia es el sueño de Dios. Es un sueño de transformación y sanidad social. Y qué privilegio que tenemos de ser parte de ella y haber encontrado este mensaje de gracia. Amado Señor, te doy muchísimas gracias por la